Acá un poquito de recordatorio de anatomía, que esto lo vamos a pasar nosotros así como súper a ras, porque la verdad no me voy a detener a mostrarles anatomía. Imagino que ustedes ya conocen bastante de esto, de escáner incluso. Y de hecho acá en resonancia es mucho más fácil delimitar los puntos anatómicos. Cortes sagitales y parasagitales. Acá el surco más importante, diría yo, o los más importantes, son los que vienen a separar los lóbulos. Por ejemplo, la cisura central o el surco central o surco de Rolando, que vendría siendo este, es el que nos va a dividir lo que es el lóbulo parietal, perdón, el lóbulo frontal del lóbulo parietal. O sea, los que nos vendría quedando parietales, esto poquito. ¿Qué pasa? Este surco central no siempre está tan atrás, hay veces que está un poquito más adelante, otras veces que está un poquito más atrás, no está igual en todas las personas, ¿ya? Y de estos, después ustedes van a reconocer lo que viene haciendo el surco precentral y el surco postcentral, que es el que está inmediatamente por delante, el precentral, y el que está inmediatamente por detrás, el postcentral, ¿ya? La fisura o cisura de Silvio, que está acá, es la que nos va a dividir lo que es al lóbulo temporal, ¿ya? Y por detrás del lóbulo temporal tenemos lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿cierto? Y bueno, las otras estructuras anatómicas como el cerebelo, ¿cierto? El lóbulo frontal, el lóbulo occipital que está inmediatamente por encima del cerebelo. La cisura interhemisférica, por ejemplo, que nos divide el lado derecho del lado izquierdo, etc. Acá también tenemos por axial. Bien, acá se ve muy bonito este par craneano, que es el 10º. Y más puntos anatómicos. Ay, me dieron ganas de estornudar y no pude. Ya, pero esto lo van a tener ustedes a modo de que repasen algunos puntos anatómicos para el práctico, por supuesto. Ya, y porque lógicamente no está de más que lo repasen. Imagino que igual manejan bastante de estos puntos y van a ver que en resonancia se les hace mucho más fácil diferenciar un punto anatómico de otro. Sobre todo en secuencias T1 como esta. Recordemos que la sustancia gris se ve gris, la estoy delimitando, y la sustancia blanca se ve blanca, entre comillas, porque igual es un tipo de gris, pero se ve un poquito más claro que la corteza, ¿cierto? Ahora, vamos a lo nuestro dirigido propiamente tal. Tenemos acá la planificación del cerebro. Por lo general, el primer plano que se adquiere es el plano sagital. Entonces, para eso nosotros vamos a ver que en el set de localizadores que nos entrega, que es la primera secuencia que uno lanza, el localizador, es planos, vamos a tener un corte en sagital, un corte en coronal y un corte en axial. En el corte coronal y axial vamos a planificar según lo que vendría siendo la línea media, ¿ya? Y tratando de abarcar, por supuesto, lo máximo de parénquima posible que podamos. Si quedan unos cachitos afuera, la verdad no importa, porque rara vez van a encontrar lesiones en esos sectores. La única excepción en la que sería ideal que cubrieran calota completa serían los protocolos por TEC, que eso es traumatismo encefalocraniano, ¿ya?
porque lógicamente pueden haber lesiones en lo que es la calota, la parte ósea. Pero si no, la verdad no tiene gran implicancia abarcar todo completo. Lo que nos importa es el parénquima cerebral en este caso. Una vez que tenemos una imagen sagital bonita, que en este caso es un T1 FLAIR, bueno, acá igual tenemos otros cortes bonitos que es para que ustedes puedan ver mejor cómo es la planificación, ¿ya? Pero normalmente nosotros adquirimos el sagital y nos mantenemos con estas imágenes de acá atrás de los localizadores. Y bueno, acá está el bla bla que les dije. Ya casi. Este es el primer corte, como les digo, que nosotros tenemos, que acá deberíamos tener los localizadores. Y el siguiente plano para adquirir es el axial, ¿ya? Normalmente, como tenemos solamente este plano de acá, el sagital, a veces cuesta un poquito ver que quede estrictamente derecho en axial según el plano coronal, ¿ya? Lo ideal sería ver una imagen que sea como esta, que podamos ver los conductos auditivos internos de manera que esta línea de acá, la central, pase paralela a estos conductos, ¿ya? Porque una imagen axial que quede estrictamente derecha se dice que es la que en un corte o dos incluso se ven los conductos auditivos internos. Ahora, si no les quedó así estrictamente derecho, no lo van a repetir por eso. Ya mientras no haya quedado excesivamente chueco, tipo un ojo más arriba que el otro, ya estamos hablando de otra cosa. Ya, pero estos márgenes así chiquititos o que se vea uno primero que el otro, así como en un corte apareció el conducto auditivo interno derecho y en el otro apareció el izquierdo, a lo mismo, ¿ya? No se van a complicar la vida por eso. Pero esto a modo de que entiendan de cómo debería ser lo ideal del libro, lo bonito, ¿ya? Y en el plano sagital, que este sí lo podemos ver bien porque ya tenemos una secuencia sagital adquirida, vamos a hacer que el centraje pase paralelo a una línea que genera el eje del cuerpo calloso, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ay, perdón. Ya, Profe, vamos a seguir aquí. Ah, ya. Seguimos entonces. Y por último, los planos coronales. Acá hay una imagen axial de lo que yo les decía, que lo ideal es que se vean los dos conductos auditivos internos para nosotros poder ver que está bonito, presentable, derechito, que quede bien, ¿ya? Ahora en la práctica no siempre se puede lograr, pero sí. Y en el plano sagital vamos a ver que ahora en vez de pasar paralelo, bueno, igual pasa paralelo acá a esta línea del cuarto ventrículo, ¿ya? Que la genera, ay, perdón, tanto la parte del bulbo como el cuarto ventrículo. Acá. A esta línea debería ser paralelo. Y en los axiales, que ya los vamos a tener listos, igualmente siguen la parte de los conductos auditivos internos o conducto auditivo externo también es válido. ¿Ya? Esta pequeña línea que se ve acá, como media así como guateadita, es la entrada de los conductos auditivos externos. Acá también se ve. Que esto coincide con los conductos auditivos internos. Bueno, ahí serían las planificaciones de los planos que vamos a estudiar. Como ven, no tiene ninguna ciencia, la verdad. Es bastante simple de hacerlo.
Igual cuando uno lo hace por primera vez se demora un poquito, así como que intenta dejarlo lo más derechito posible, pero sí. Ahora, la resonancia del cerebro tiene, a diferencia de lo que puede ser escáner, muchos protocolos que son dependientes de lo que vayamos a encontrar o dependientes de lo que diga la orden médica. Hay veces que la orden médica no dice absolutamente nada y uno tiene que fiarse de lo que uno ve o de lo que te dice el paciente. ¿Qué le pasó? No duele la cabeza, cefalea, migraña, diagnóstico típico que suele llegar a un servicio. Entonces, para esos casos, se usa un cerebro estándar, que se llama, que es como el protocolo base y que de acá, de este mismo protocolo, se van a agregar otras secuencias dependiendo de la patología, ¿ya? Pero este de acá es como la base de todo. ¿Qué lo va a componer? Ahora, antes de decirlo y antes de que, bueno, ya lo están leyendo, pero esto es en el caso de mi centro, es mi realidad. Hay otros centros que pueden tener en su protocolo de cerebro estándar otras secuencias, como por ejemplo, nosotros usamos un Sagital T1 FLAIR, pero eh, puede ser válido que usen solamente un Sagital T1, no con FLAIR, ¿ya? Insisto, esto va a depender de cada servicio según lo que el médico quiera. Porque al final de cuentas el que pide el protocolo es el médico radiólogo que informa. Entonces él sabrá lo que prefiere, que es más bonito para poder informar según sus gustos, ¿ya? Pero por lo general se usa siempre una secuencia en T1 sagital, ya sea con FLAIR o no, el axial T2 con FLAIR o FLAIR, un axial T2 normal, un axial T2 estrella o T2 gradiente, una difusión en axial, que esta misma difusión despliega un mapa DC, está incluido en la secuencia, un coronal T2 y un axial T1. ¿Ya? Eso es lo básico. Y en caso de requerir medio de contraste, porque puede ser que el médico haya solicitado que fuese con medio de contraste, se agrega un T1 axial con gadolinio y un T1 coronal con gadolinio. Ya que son este mismo axial T1, pero lógicamente ya con inyección de medio de contraste y un T1 coronal, pero con medio de contraste. Ahora una derivación que existe del protocolo estándar, en nuestro caso, insisto, esto es de nosotros, viene el protocolo de cerebro por tumor o infección. Si se dan cuenta es lo mismo. La única diferencia es que van a tener sí o sí contraste en los tres planos. Cuando hay lesiones invasivas o lesiones infecciosas como los abscesos, por ejemplo, que tienden a imitar el aspecto de tumores, pero tienen un aspecto bien característico, es importante delimitar la dimensión que tienen, cuánto espacio están ocupando en el parénquima, con qué estructuras se relacionan, con cuáles están íntimamente en contacto. Entonces, por eso se ocupa contraste en los tres planos, ¿ya? Después tenemos el protocolo de fosa posterior. Acá todo lo que está en verde es lo que se mantiene del protocolo base del cerebro estándar y después tenemos en rojo las secuencias agregadas, ¿ya? ¿Para qué se usa la fosa posterior? Se limita netamente a patologías que involucren al tercer par craneal en adelante. Ahora ustedes se preguntarán cuáles son esos pares craneales.
cuesta aprendérselos al principio. Incluso de repente el paciente puede decir, es que tengo, no sé, pérdida de visión en un ojo. Ustedes se acordarán que existirán pares craneales como el, ¿cómo se llama este? El nervio óptico. Entonces, ¿el nervio óptico es o no? No. El primer par craneal es el nervio olfatorio y el segundo es el nervio óptico. O sea, cualquier patología que involucre, por ejemplo, que de repente se me fue el olfato, no se hace fosa posterior. Que perdí, por ejemplo, la visión de un ojo, veo borroso, tampoco. Esas son lesiones del nervio óptico por lo general. Ahora, si un paciente viene por diplopía, por ejemplo, que ve doble, eso es un problema del nervio oculomotor, que ese sí es el tercer par craneal, ¿ya? Y cualquier problema, ya sea de neuralgia del trigémino, por ejemplo, que es el quinto par, que me duele la mitad de la cara, o que tengo parálisis facial, o vértigo, que es el más común, todo eso es fosa posterior. Incluso el que me cueste deglutir, tragar, también es parte de la fosa posterior, ¿ya? Entonces, harto ojo ahí, de repente recordar cuáles eran los pares craneanos. Y yo en su momento tuve que recordarlo porque yo llegando a quinto no me acordaba de todo. En su momento me lo aprendí para anatomía y después ya se me olvidó y tuve que volver a recordarlo. Así que les sugiero que lo vuelvan a recordar porque les va a servir muchísimo. Hay muchas veces que el paciente llega y te dice, no, es que me cuesta tragar. Y uno así como, ya te cuesta tragar. ¿Qué es eso entonces? Ah, un par de los pares craneanos. Sí. De hecho, pueden haber incluso dos pares craneanos involucrados en el deglutir, que son los últimos, ya vienen siendo el 11 con el 12, o el 10 también, si no me equivoco. Lo importante es que ustedes entiendan hacia dónde va orientado el examen, ¿ya? Acá tenemos la misma base, pero ¿qué cambia? Que te vamos a tener un axial T2 de 3 milímetros, o sea, uno fino. Por lo general, los otros cortes están con 5 milímetros. Son 2 milímetros más, dirán ustedes, no es tanto, sí, se aprecia mucho la diferencia, 2 milímetros menos. Que esto es especial para poder uno abarcar bien los pares craneales, para verlos bien en su extensión. Y si bien es cierto que el axial T2 de 3 milímetros ayuda a verlos, lo que más se va a ver con este es algún edema, alguna lesión que uno pudiese encontrar ahí. El más preciso para evaluar pares craneales es este. La secuencia CIS o cisternográfica o T2 cóclea, como se llama también en otra marca comercial. Y estos dos van a ir acotados netamente a lo que es la fosa posterior. ¿Ya? Después vamos a terminar como corresponde con el axial T1, igual que en todos los otros protocolos. Agregamos inmediatamente el axial T1 con gadolinio, que es igual a este. Después se agrega un axial T1 FAT-SAT, esto es importante, ya no es un T1 normal anatómico, este es FAT-SAT, de 3 milímetros a la fosa, que va a estar copiado exactamente igual a este, y un coronal T1 FAT-SAT igual de 3 milímetros a la fosa. No va a abarcar el parénquima cerebral completo. Aquí nos referimos a la fosa, esto. O sea que va a abarcar desde abajo, desde el vértice de la amígdala cerebelosa, hasta cubrir el cerebelo por completo. ¿Ya? Pasar por acá también. Cosa de que no vayamos a cortar ningún nacimiento u origen de los pares cráneos, que por lo general están acá
en lo que es la parte del bulbo, ¿ya? Ahí llega a los orígenes. Lo demás se mantiene, es la única peculiaridad. Y lo que sí, para que se puedan visualizar mejor, más abiertos los pares craneales, hay veces que tendemos a hacer una pequeña angulación en el axial de manera que pase por el vértice del cerebelo, por posterior, ¿ya? Que eso es netamente por un tema estético para que se vean aún mejor los pares craneales, ¿ya? Y el coronal es exactamente lo mismo, pero acotado nuevamente a lo que es la fosa posterior, ¿ya? La fosa. Estos se ven, así se ven los cortes que son FATSAT, que tienen gadolinio, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si un paciente tiene un tumor en el cerebelo o en el ángulo pontocerebeloso? ¿Qué harían? Podría, como ubicaría el centro del estudio en el tumor y eso como abriría un poco la visión, o sea, tendría que abrir un poco como el recuadro que está ahí. No. Em, es- les pregunto, o sea, la pregunta iba más enfocada a qué protocolo eligen. Si eligen protocolo de tumor o si eligen protocolo de fosa posterior. Suponiendo que el tumor, por ejemplo, un schwannoma, que es súper típico de los pares craneales, que se ubique acá. Tú igual lo vas a alcanzar a ver por anterior y posterior, no lo vas a cortar. Lo ideal en esos casos es elegir un protocolo de fosa posterior agregando un T1 sagital con contraste. Recordemos que es un tumor. Necesitamos sí o sí eh, la visualización en los tres planos. Tenemos un T1 axial anatómico, le decimos así porque no tiene FATSAT. Tenemos estas secuencias, un coronal y un axial también fino, que igual nos sirve para delimitar la lesión, y lo más probable es que capte contraste. Y si no, igual se ve bien delimitado por el FATSAT, tampoco habría problema, porque hay lesiones que no captan contraste, que captan en la periferia o simplemente que no captan nada. O eh, tenemos la otra opción de que sí capte, ¿ya? Pero cualquiera de los dos casos los vamos a poder delimitar bien. Pero la idea es que siempre si encontramos una lesión tumoral, sea en los tres planos, o infecciosa, o un absceso, una colección, estudiar en tres planos, ¿ya? Y acá no es necesario que sea FATSA, o sea, tiene que ser uno normal anatómico, un T1 sagital con gadolinio, como vimos en el protocolo de tumor. Y así complementaríamos bien eh, dos protocolos, que se puede, ustedes pueden complementar con otro protocolo adicional según la patología que estén viendo. De eso se trata, que esto sea bien dinámico, que ustedes sepan lo que están viendo, sepan lo que tienen que hacer y le den la mayor información posible al médico radiólogo para que pueda informar, ¿ya? Ahora, otro protocolo, protocolo de cerebro por enfermedades mielinizantes. ¿Cuáles son las enfermedades mielinizantes? Enfermedades que la neurona va perdiendo la vaina de mielina, se va desgastando, por ende cuesta que se transmitan los impulsos nerviosos y eso se traduce en diferentes tipos
delimitantes para una persona. Lo más común es la pérdida de fuerza, por ejemplo, en una extremidad, en un lado del cuerpo, incluso completo, que no tengan de repente mucha coordinación, que les cueste levantar algo. La más conocida es la esclerosis múltiple. Hay muchos tipos de enfermedades desmielinizantes, ¿ya? Pero lo más típico que ustedes van a ver es la esclerosis múltiple. Y la diferencia de este protocolo, como ven, es casi todo lo mismo, solo que vamos a agregar un T2 flyer de 3 milímetros, uno fino, porque en sagital, no en otro plano. Tienden a verse mejor en las secuencias sagitales y sobre todo la esclerosis múltiple tiene un patrón que está por encima del cuerpo calloso que se llama como un patrón de dedos que parecen como que estuviera así. No sé si se ve bien. como una manita así, con varios deditos. Esos deditos tienen un nombre. Lo van a averiguar ustedes. Pero como ustedes comprenderán, hace una lesión típica del cuerpo calloso porque la primera presentación de la esclerosis múltiple o de una enfermedad desmielinizante tiende a ser periventricular. Tiende a ser, no exclusivamente lo va a ser, pero por lo general tienden a aparecer primero ahí las lesiones de tipo desmielinizante. Entonces, como estos deditos están por encima del cuerpo calloso, el plano que mejor se aprecian es el sagital. Por eso tienden a hacerse en sagital las secuencias o se le tiende a dar énfasis a los planos sagitales cuando se habla de enfermedades mielinizantes. Y las secuencias clave, como ya se habrán dado cuenta, son los flares, porque ahí se ven hiperintensas las lesiones desmielinizantes. Los T2 también lo van a ver hiperintenso, pero donde más recalca es en el flare. ¿Ya? Y ahora el cambio en sagital en vez de coronal. ¿Por qué? Por lo mismo. La misma razón de que damos énfasis al sagital acá, que tienden a ser el plano en el que mejor se ven estas lesiones. Ahora, cuando hablamos de este tipo de enfermedades mielinizantes, como les digo, lo que siempre se va a mantener por lo general son las orientaciones sagitales. Puede ser que otros centros agreguen otro tipo de secuencias también, como una potenciación de P de repente, que hay centros que las usan. Nosotros la verdad no lo usamos porque no lo pide nuestro médico, ¿ya? Pero lo que sí se le da harto énfasis a las secuencias sagitales y axiales por sobre las coronales, ¿ya? Y eso. ¿Alguna duda hasta ahora? Yo sé que es harto porque son hartos protocolos, porque son muchas enfermedades. Y se intentan resumir, agruparlas en protocolos por sus etiologías, pero es harto, ¿no? No, profe, una consulta, o sea, en la práctica no hay como Ujú. nada que te apoye en este sentido, así como que te vaya recordando de cierta forma la cantidad de protocolos que uno tiene que hacer por enfermedad. Mira, por lo general, cuando tú ingresas a la plataforma de, de tu equipo, del equipo de trabajo, la estación de trabajo, eh, tú abres al paciente y ya está programado como cerebro, en este caso. Ahora tú empiezas y inmediatamente en la pantalla te tienden a aparecer los protocolos ya listos, que por lo general están listos, por ejemplo, dice desmielinizante, fosa posterior, tumor, infección, lo dice. Tú haces clic ahí
y está el protocolo listo, seteado, ¿ya? Ahora, si tu pregunta es orientada así como a qué protocolo le hago por lo que me dice el paciente, y a ti te entra la duda así como que será esto o no, está en Google. Tú puedes ir a buscar en Google, poner, por ejemplo, no sé, pues hay la parálisis de Bell, por ejemplo, que es parálisis facial, pero de repente tú lo ves que dice parálisis de Bell en la orden médica y tú no sabes lo que es parálisis de Bell, puedes buscarlo y te va a parecer que es una parálisis facial. Tú dices, ah, ya, entonces esto es fosa posterior. Y hace fosa posterior. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer, que se hace muchísimo en la práctica cuando tú no, de repente hay un diagnóstico que no sabes qué es, y tú le preguntas al paciente qué le pasó, y como que no tiene nada que ver con lo que pudiese decir la orden médica. Y uno queda así como, ya, ¿qué hago? Puedes hacer eso. Ya, sí se puede. Gracias, profe. Sí, no, no se complica mucho la vida, la verdad. El músculo esquelético pasa mucho, sobre todo cuando llegan, no sé, te pide una resonancia de mano. ¿Por qué tendinitis del, no sé, un nombre extraño? Uno queda así como, ¿cuál es este? Y uno lo busca y ya es el que pasa por acá por el pulgar. O sea, me tengo que enfocar en pulgar. Aunque por lo general esos casos también puede ser que tú le preguntes al paciente y te diga, no, es que me duele cuando hago así, ya, pulgar. Pero igual uno tiene que hacer caso a lo que dice la orden médica. Entonces siempre cerciorarse de que lo que diga la orden médica coincida con lo que dice el paciente. Muchas veces que llegan y dicen, ay, es que me duele acá, acá y el meñique. Pero la orden médica solamente te pide que tú hagas énfasis en el pulgar, ¿ya? Harto ojo ahí con las órdenes médicas. Ahora, protocolo de cerebro por TEC, traumatismo encefalocraneal. Acá está abajito lo que yo les decía, que por TEC tenemos que incluir la calota completa en todos los planos porque pueden haber lesiones ahí, pueden haber fracturas, ¿ya? Así que eso es importante en el protocolo por TEC. ¿Qué hacemos acá? Acá vemos que tenemos un axial T2 de 3 milímetros que lo vamos a acotar a la zona donde está el hematoma. Hay veces que no hay hematoma. O sea, el paciente tuvo un TEC efectivamente, pero no fue complicado. No tiene nada. Entonces, en esos casos hacemos un axial T2 normal. ¿Ya? No lo centramos en ningún lado porque no hay donde centrarse, entonces pasa. Y lo que sí también va a cambiar acá es que van a agregar, aparte del coronal T2 normal, un coronal T2 gradiente. ¿Por qué? Hematomas. Es lo más común ver en complicaciones por TEC. Hematoma subdural, hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea. Y dependiendo del estadio en el que se encuentre, que yo creo que cuando estos pacientes vienen por control por TEC, ya están en etapas más crónicas o subagudas, no agudo, entonces ahí nosotros ya vamos a poder notar la presencia de la hemosiderina, que es lo que nos genera artefacto de susceptibilidad a la secuencia gradiente, que eso es lo que vamos a ver como una caída de señal, o sea que no va a dar señal, se va a ver negro. En estadios un poquito más agudos podemos ver todavía la sangre hiperintensa, ¿ya? Pero ya pasando a estadios crónicos vamos a ver lo negro, que igual en general la gente que tiene un TEC de primera línea le van a pedir un escáner y ya una vez que se resuelva eso tiene que ir a control a ver si es que el hematoma se ha reabsorbido o no, o si de repente era un hematoma muy masivo y es necesario drenarlo, bueno, es igual, se ve en primera instancia. Pero por lo general los que son chiquititos se reabsorben solos posteriormente. Y esos tienen que ir a control. Y donde se evidencia mejor en las secuencias gradientes. Por esto mismo que yo les comento, que se ve artefacto de susceptibilidad magnética y provoca caída de señal. Ahora, voy a aprovechar colgarme de esto para aclarar un concepto.
Muchas veces la gente dice que se debe hipointenso. No, es caída de señal. O sea, no da señal. No es que se vea hipointenso, es que no hay señal ahí. ¿Ya? Porque lo hipointenso, igual ustedes siempre tratar de decir con qué lo están comparando. Por ejemplo, hipointenso a la sustancia gris, hipointenso a la sustancia blanca. ¿Ya? Hay consensos de lo que uno, con lo que uno estandariza al comparar, pero igual de ustedes pueden usar de referencia otro punto anatómico mientras digan a qué lo están comparando. Aún así, estas caídas de señal por artefacto de susceptibilidad magnética no son hipointensas, son caídas de señal. Ahí ustedes dicen, no, es que acá no hay señal. ¿Cómo pasa con el aire también? No hay señal, ¿ya? Harto ojo con esa terminología, esos son pequeñas diferencias que pueden hacer una gran diferencia, ¿ya? Y en el caso de que requiera medio de contraste, que por lo general no es necesario para evaluar TEC, pero hay médicos que lo piden igual para ver indemnidad de las meninges, por ejemplo, que no es tan necesario, pero sí puede ser. Agregamos solamente lo usual, que es el axial y coronal T1 con gadolinium, ¿ya? Ahora, seguimos. Protocolo de epilepsia. Acá igual hacer una aclaración con el protocolo de epilepsia. ¿Qué pasa a veces? Que hay gente que no lo sabe, tuvo una convulsión, va al médico, el médico dice ahí que el paciente presenta convulsión o síndrome convulsivo, etcétera. Concomitancia también puede decir. Y ustedes, sí, dedos de Dawson. Esos son los patrones de dos deditos que se ven en los sagitales. Cierro paréntesis. Y ustedes van a hacer el examen pensando que lo van a hacer por epilepsia y de repente aparece sendo tumor. Ahí lógicamente ya no vamos a hacer un protocolo de epilepsia porque es claramente el tumor el que está provocando las convulsiones. O que pasa también de repente cuando vemos una malformación arteriovenosa, que también es muy común que provoquen convulsiones, sobre todo las que son de gran tamaño. Pequeño tamaño igual lo puede hacer, ya, pero gran tamaño también. Entonces, si nosotros ya vimos eso, ya ahí nos vamos a hacer un protocolo de epilepsia. Este protocolo se reserva cuando tú desconoces la causa de la convulsión, cuando tú lo ves el cerebro y aparentemente no ves nada. O un paciente también que tenga una data de convulsión antigua, que esté medicada con anticonvulsivo y va a control. También se queda para ese paciente protocolo de epilepsia. Pero, como les digo, si encontramos otra lesión que es la que está provocando los cuadros de convulsión, ahí nosotros ya cambiamos el protocolo. ¿Qué se hace acá? Por lo general, una secuencia sagital T1 volumétrica de 1 milímetro o incluso submilimétrica para poder hacer después reconstrucciones en los diferentes planos. Que como otro paréntesis, antes de continuar, las patologías que provocan epilepsia, los defectos de las epilepsias propiamente tal, son defectos morfológicos, no de perfusión. O sea, por lo general pueden ser mayoritariamente defectos en la zona de los lóbulos temporales, específicamente hipocampales, que en la gran mayoría no hay un porcentaje, pero yo me atrevería a decir que fácilmente son el 90% de las epilepsias. También las hay en otras zonas, como por ejemplo la corteza, cuando hay defectos morfológicos en la corteza cerebral. Pero eso son defectos morfológicos. Entonces, donde mejor se estudian es donde ustedes puedan evaluar bien la anatomía.
que en este caso son las secuencias T1. El T1 es bastante anatómico, ¿ya? Y incluir una secuencia inversión-recuperación. Nosotros hacemos la secuencia T1 que es la que vimos anteriormente. Antiguamente hacíamos el famoso T1IR, que es una secuencia que se ve plomito, que igual lo van a ver, pero después nuestro médico radiólogo lo cambió y dijo, no, sabéis que me gusta más este, así que hágame ese nomás. Listo, se hace eso. Lo importante es que tanto el que hago yo, el que hacemos en nuestro centro, con este otro que es el plomito, el T1IR, ambos tienen la misma finalidad, que incrementan la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, que eso nos permite delimitar mucho mejor lesiones anatómicas, ¿ya? Entonces es muy importante que se adquiera tanto este o el T1IR, que es el que está estandarizado en la mayoría de los centros. Y la otra gran diferencia que tenemos acá es que los coronales van a ir orientados hacia el hipocampo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, como les decía, tienden a ser de origen hipocampales. Uno cuando ve una orden por epilepsia, como que instintivamente lo que primero se va a ver es la parte de los temporales, así como rodeando también en los hipocampos a ver si es que encontramos algo por ahí o no. Y opcional, secuencias contrastadas, porque como les dije son defectos morfológicos, no de perfusión. Entonces, en estricto rigor, un protocolo de epilepsia no debiese llevar contraste. Ahora, si la orden médica lo está pidiendo con contraste, hay que hacerlo. Y se hacen, pueden ser secuencias FATSAT, como pueden ser secuencias normales, la verdad. Porque recordemos que es anatómico, aunque podría ser para evidenciar mayores lesiones FATSAT, pero eso queda a criterio de cada uno, la verdad. Y el coronal, eso sí, sería normal, no orientación al hipocampo, pero podríamos estar viendo otra lesión de repente. ¿Ya? Ahora, acá tenemos una cisura muy importante. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la línea hipocampal? Es esta, la cisura de Silvio. ¿Por qué? Acá tenemos la orientación del lóbulo temporal y los hipocampos que pasan prácticamente en la misma dirección que está el lóbulo temporal. Entonces se elige esta línea, que acá la marqué. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer el centraje? Perpendicular a esta línea, que abarque, por supuesto, el lóbulo temporal completo, idealmente hasta donde terminan las prolongaciones de los ventrículos. Y eso. Porque así nos aseguramos de que abarque toda la zona hipocampal, que acá se alcanza a ver un poquito. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Hola, profe, Dime. eh, quería saber si por patología se realiza el protocolo completo y lo otro es si es que el protocolo viene junto con la orden o lo establece el tecnólogo. Ya. Hay veces que la orden médica te solicita un protocolo de epilepsia. Y ahí pasa que de repente uno se encuentra, por ejemplo, con un tumor, y ahí lamentablemente tienes dos opciones. Una, que por lo general es la más viable, que no siempre se puede la segunda, que estás obligado a hacer el protocolo de epilepsia. O dos, hablar con el tratante, explicarle lo que sucede y ver la opción de que le cambie la orden médica. Esta opción no siempre es la más viable, porque no siempre uno puede tener contacto con el tratante, que por lo general, en nuestro caso, tecnólogo de resonancia, uno suele tener de repente comunicación con los tratantes, porque tienden a haber mucho feedback entre uno y otro. Entonces tú puedes, así como, no sé,
me ha tocado que yo veo algo, foto, WhatsApp, mire, podemos hacer cambio de la orden médica, ya, sí, no hay problema. Yo te hago otra orden médica, listo, se arregla. Y con respecto a la primera pregunta, no te entendí, como que qué de patología, ¿qué era? Y se hace el protocolo completo. Claro, sí, o sea, por ejemplo, las de patología desmielinizante, o sea, tendría que aplicar todos los recuerdos que usted mostró. Sí, todos. Ah, ya. O sea, todos los protocolos tienen muchísimas secuencias, ¿ya? Acá yo les puse en verde todas las que se mantienen iguales siempre en todos los protocolos, que es lo que ustedes se podrían aprender, y a eso agregarles los que están en rojito, según el caso que sea, ¿ya? Pero todas estas que ustedes ven en verde son las que se mantienen siempre. Ah, ya, ya. Muchas gracias, profe. Ya. Ahora, otro examen que está en la zona encefálica, pero que no es encéfalo propiamente tal, es la silla turca. Esto es para poder evaluar la hipófisis. En algunas ocasiones nos podemos aprovechar y evaluar senos cavernosos, sobre todo los centros que no tienen resonancia de senos cavernosos, porque existe, que por lo general es el mismo, tiende a ser el mismo protocolo, pero adaptado. Y lo que está adyacente también a la hipófisis en general. Por ejemplo, hay veces que hay fístulas de, propiamente tal del cerebro que pasa por los senos esfenoidales, y uno ve en estos pacientes que tienen fístula que les sale el líquido cefalorraquídeo por la nariz. Entonces, cuando quieren buscar estas fístulas, también se puede hacer este protocolo de silla turca, porque abarca justo esta zona de acá, que es donde pudiese estar la fístula, ¿ya? Pero por lo general se limita a patologías de la hipófisis. Dígase, por ejemplo, una hiperprolactinemia en estudio, o que diga marcadamente que tiene un tumor de hipófisis, ya sea macro o microadenoma, por ejemplo, o un quiste hipofisiario también puede ser, que pueda provocar compresión a estructuras adyacentes, que por lo general muy cerquita de acá está el quiasma óptico, que es la confluencia de los nervios ópticos, que eso puede provocar también una visión borrosa, por ejemplo, como falta de visión, y como está comprimiendo el quiasma óptico, se van a ver involucrados los dos ojos, no solamente uno, como cuando uno tiene una afección a un nervio óptico solamente. Que eso es muy común de una enfermedad desmielinizante, cuando tienen una neuritis óptica unilateral, no de los dos, tiende a presentarse de un lado, ¿ya? Un dato tip. Hay veces que te piden eh, protocolo desmielinizante, como expliqué que la orden médica dice el protocolo que quieren, observación neuritis óptica. Y uno queda así, ¿por qué neuritis óptica? ¿Qué es desmielinizante? Porque es un síntoma temprano de la esclerosis múltiple, por si acaso, ¿ya? Ahora, como les digo, en este caso, cuando hay quistes que son muy grandes o un macroadenoma que pueden estar comprimiendo el quiasma óptico, por ejemplo, se pueden presentar problemas de visión. Pero ya como está en el quiasma en sí, va a ser bilateral, no unilateral. Entonces te puede dar sospecha de que algo anda por ahí. Pubertad precoz, otro diagnóstico también. Y los centrajes van a ser iguales que el cerebro. Se sigue, por lo menos en el sagital, se sigue el criterio de la línea media, solo que los FOB, el campo de visión va a ser más reducido porque lo que tú quieres ver es esto de acá, la hipófisis, ¿ya? Lo que sí el coronal, acá hay un sagital finito, este ya es bonito, este va a variar un poquito.
Lógicamente acá estamos viendo la hipófisis, no queremos ver parénquima cerebral, entonces ya no vamos a seguir esta regla que es paralela al cuarto ventrículo, no. Acá tiene que ser perpendicular al piso de la silla, que por lo general tiende a coincidir con el eje del paladar duro, que está acá. Puede ser un poquito menos inclinado, un poquito más, pero lo principal es que ustedes vean que quede perpendicular al piso de la silla, de la estructura de la silla turca. ¿Ya? Y ese sería como el único cambio, la verdad, que se ve en silla turca. Y solamente hacemos cortes axiales y, perdón, sagitales y coronales. No hacemos axiales en la silla turca. Porque, o sea, se podría hacer, la verdad, no está de más, pero los mejores planos en los que se aprecia tienden a ser estos dos y a nosotros particularmente es lo que nos pide. ¿Ya? Y sería un sagital T1 de 3 milímetros acotado a la hipófisis, como les decía, no van a ver el parénquima completo. Un coronal T1 de 3 milímetros también a la hipófisis, un coronal T2 de 3 milímetros a la hipófisis. Ahora hay gente que también hace secuencias en que se vea el cerebro completo, que también es válido, ¿ya? Pero nuestros médicos nos piden esto. Hipófisis nomás porque estudio silla turca, si quieren ver cerebro, que pidan cerebro. Esa es la respuesta que dan ellos. Después tenemos una secuencia dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que nosotros empezamos a adquirir la secuencia con una vía ya instalada al paciente y nosotros vamos contando, bueno, igual se va viendo abajo en la estación de trabajo cómo va pasando los segundos. Nosotros vamos contando el tiempo, que pasen alrededor de unos 12 segundos, 13 segundos, y le hacemos una señal al TENS que está adentro, en el caso de no tener inyectora. Le decimos ya, y pasa contraste. O programamos la inyectora para eso, en caso de donde haya inyectora. Y la idea es ir viendo cómo va llegando el contraste a la glándula, ¿ya? Esta secuencia dinámica se hace solamente en caso de microadenoma, no en macroadenomas, tampoco en quiste, ni en nada macro en general. ¿Por qué se hacen microadenomas? Porque son micro, son muy chiquititos. Hay algunos que se alcanzan a ver súper bien, como otros que son difíciles de ver. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad? Que la glándula se va a llenar primero de contraste y el microadenoma se va a llenar después. Entonces nosotros cuando vamos viendo la llegada del contraste, la imagen dinámica, vamos viendo cómo se pinta la glándula y va a quedar un espacio vacío. Y ese espacio vacío es el microadenoma. Sirve para evidenciarlo mejor. ¿Por qué? Porque primero se pinta la glándula y después se pinta el microadenoma. ¿Ya? Entonces esta va solamente cuando es caso de micro. Y estas dos de acá van sí o sí. Un sagital T1 3 milímetros, FATSAT, acotado a la hipófisis, y el coronal T1 3 milímetros, FATSAT, acotado a la hipófisis. Los FATSAT tienen el fundamento de que se usan solamente cuando tú quieres ver captación, cuando es lo que te interesa ver. No tanto evaluar anatomía, sino que ver netamente lo que es la captación. Igual van a ver anatomía porque es un T1, igual es bonito, delimitado, pero la idea del FATSAT es suprimir todo lo que pueda brillar que no sea la captación. ¿Ya? Y eso. Ahí terminaríamos con esto. Hay otros protocolos igual que son mucho más infrecuentes, como las órbitas, por ejemplo, pero ese no tiene gran ciencia, la verdad. Como les digo, los protocolos ya están listos, suelen estar preseteados. A lo más la única modificación que ustedes podrían hacer es, por ejemplo, en el caso de un tumor en la fosa posterior,
que ustedes toman el protocolo de fosa posterior completo y van a ir al protocolo de tumor o infección o al protocolo de enfermedad desmielinizante, que es el que ustedes con el tiempo se aprenden que es el que tiene los sagitales con contraste, y van a sacar el sagital con contraste y lo van a poner, lo van a agregar. Como lo más las únicas grandes modificaciones que ustedes van a ver. Lo otro sí, que me faltó ponerlo, que es como una actualización reciente que tenemos, que para silla turca, cuando se habla de pubertad precoz, tienden a agregarse ese T2 cisternográfico, el CIS, que es de la fosa posterior, en coronal y sagital, porque se evidencia muy bonito los amartomas, ¿ya? Por lo general, cuando se ve el caso de pubertad precoz, lo que se busca o lo que se pretende buscar o encontrar en el fondo es un amartoma. Entonces, esta secuencia los evidencia muy bien. Es una actualización reciente que nos pidió nuestro radiólogo, que lo agregáramos solamente en el caso de pubertad precoz, ¿ya? Y eso. Profe, ¿Mm? disculpe, ¿puede repetir cuál es la que se agrega para la pubertad precoz? El T2 cis, ese que está en la fosa posterior, el que les Ya, dije que gracias. era cisternográfico, T2 Ujú, cóclea, ese. gracias. Y en coronal y sagital, para delimitarlo bien bonito. Y el protocolo de órbita, que está preseteado, hay que seguir la orientación de las órbitas. Los axiales, eso sí, intentar que queden. Ay, esperen un poquito. Ay, no puedo estornudar. Ya, no importa. Los axiales, eso sí, que queden paralelos al nervio óptico. Los coronales, que queden coronales, perpendiculares al nervio óptico, ¿ya? Cosa que se pueda ver bien el nervio óptico, porque por lo general son lesiones de nervio óptico lo que se busca estudiar. O en sí de la órbita también, que pueden haber pequeños tumores en la órbita, dentro del globo ocular. Pero el eje por lo general que se sigue en esos casos es el del nervio óptico, para que quede derecho, ¿ya? Y los sagitales sí van sí o sí en dirección al nervio óptico. Como ustedes sabrán, eh, tienen el quiasma óptico de nacimiento de los nervios ópticos y después se van hacia los lados, ¿cierto? Para acá, bueno, en la visión que ustedes van a tener, como es inverso a lo que vemos nosotros, para acá va a ir al derecho, para acá al izquierdo. Entonces uno los hace paralelos a los nervios ópticos y que abarquen el globo ocular completo, por supuesto, que el estudio es de órbita, ¿ya? Pero la órbita, la verdad, no se pide mucho, es muy raro que llegue una órbita. Yo creo que en mi vida, bueno, tampoco llevo mucho tiempo trabajando, llevo 5 años nomás, pero en mi vida habré tomado como 5 órbitas, como una por año y sería. No suelen llegar mucho, es un examen poco frecuente. Aparte de que ustedes comprenderán que la resonancia es muy sensible al movimiento y que alguien no parpadee o que tenga los ojos cerrados y que no mueva los ojos es súper difícil, es un examen súper complicado en ese sentido. Entonces, ¿qué se tiende a hacer? Pueden ponerle micropor, estas cintitas que se usan para pegar los algodones cuando ustedes funcionan, por ejemplo, y les pegan los para que no parpadeen, porque el parpadeo molesta muchísimo, se ve horrible. Y el movimiento ocular con los ojos cerrados, porque no sé si se habrán dado cuenta ustedes que cuando uno tiene los ojos cerrados, en especial cuando se queda dormido, se mueven los ojos igual. Y eso también molesta, porque es movimiento. Y lamentablemente la resonancia es muy sensible al movimiento. ¿Ya? Entonces, por eso igual es un examen que se evita, porque no tiende a quedar bien. Eso. Tienden a ser pacientes que hay que recitarlo y después vuelven así como que ya ahora sí. Y sí, hay muchos que funcionan y queda muy bonito, pero tienen esa limitante del movimiento. Lo ideal para eso es tratar de hacer las secuencias más cortas posibles, pero
Las secuencias que tienen grosores de corte muy finos, por lo general no son cortas, tienden a ser largas, dígase larga 3 minutos, 4 minutos. Que es muy probable que en ese rato se mueva. ¿Ya? Pero no es un examen muy frecuente, como les digo. Es muy extraño que lo pidan. Aparte que por lo que podrían pedirlo, por ejemplo, en neuritis óptica, se pide enfermedades mielinizantes en ese caso. Y eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Si se dieron cuenta, es pura memoria la verdad el protocolo. Uno después con el tiempo ya se los aprende y de hecho a veces uno llega y tira el protocolo, o sea, la secuencia y uno ve y así como, ¿y esto por qué está acá? No, nada, chao. ¿Ya? Es netamente cosa de memoria y después uno ya lo tiene así como, es como parte de uno. Está, es como, no sé la palabra en este momento, pero uno ya se lo sabe, ya sabe lo que tiene que ir, sabe que no, o de repente si saque de otro protocolo porque hay secuencias que se repiten y uno saca rápido porque está apurado, por ejemplo, después va agregando de otro lo que faltó o va sacando lo que no va ahí realmente. ¿Ya? Pero eso, es cosa de revisarlo, nomás aprendérselo y van a tener como tarea repasar anatomía para el viernes, ¿ya? Porque el viernes sí nos vamos a dedicar a ver solamente lo que son los casos de cerebro, que los vamos a revisar en conjunto y después se los voy a enviar, eso sí se los voy a mandar por correo porque son pesadísimos para subirlos a la plataforma de intranet, para que los puedan revisar ustedes también, con calma después en sus casas, ¿ya? Eso chicos, eso sería todo. No sé si tienen de repente alguna otra duda de la cátedra, algún concepto que no tengan claro. Es muy importante que de aquí en adelante tengan todos los conceptos claros, porque así nos vamos a entender en lo que se viene ahora, que es análisis de imágenes, ¿ya? ¿Todo ok? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Igual si van saliendo dudas después en el camino las podemos ir aclarando, pero ideal que de ahora en adelante, como nos vamos a dedicar a ver muchos casos, que tengan clarísimos los conceptos, ¿ya? Esos chicos, cuídense, estudien y nos vemos el viernes, ¿ya? Chaito. Y no se olviden de Ya, elegir la fecha de la prueba. A más tardar el miércoles, porfis. Fecha y hora, ¿ya? Eso. Chaito. Chao, profe. chao, profe.